Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Señores, estamos en los videos de verdades bíblicas con Milton Fee y es un agrado para mí poder estar creando este contenido nuevo que por lo general lo lanzamos los días sábados por la tarde. Quiero en este video mandar un gran saludo y un fuerte abrazo, señores, a los 642 amigos que están suscritos a mi canal. Quiero agradecerles porque hemos avanzado en nuestro canal. Gracias a ustedes, gracias a algunos que se toman el tiempo también para ver nuestros videos. El día de hoy vamos a continuar con la aventura profética por el libro de Daniel, en el capítulo 2 del libro de Daniel, en donde el rey tuvo un gran sueño que lo perturbó demasiado y buscó ayuda en sus sabios y adivinos, mas ninguno de ellos pudo ayudarle. Estando al borde del colapso, queriendo deshacerse drásticamente de estos falsos adivinos, surge entonces, se levanta Daniel y surge la sabiduría divina para interpretar ese sueño. El video pasado hablamos sobre el majestuoso reino de Babilonia, pero Babilonia fue conquistada, fue desplazada, fue tomada y gobernó otro reino que representaba dos pueblos, los medos y los persas, y por algo algunos dicen que tiene que ver con los dos brazos de la estatua con la cual el rey Nabucodonosor II había soñado. Así de que hoy nos vamos a meter un poquito a conversar sobre qué pasó con ese reino de los medos y los persas. Quédense conmigo hasta el final de este video. Bienvenidos. El reino de los medos y los persas, que conquistó y desplazó a la Gran Babilonia, comenzó a gobernar o a tomar el control total y absoluto más o menos por ahí del año 539 antes de Cristo. Quisiera hablar un poquito de los logros del imperio Medo-Persia dirigido por Ciro el Grande. Bueno, definitivamente uno de los primeros o principales logros que lo hizo llegar a ser una gran potencia fue que creó un imperio multicultural en donde permitía a las otras civilizaciones desarrollarse como tal y no necesariamente perder su identidad o sus tradiciones. Eso caracterizó grandemente al reino de los medos y persas. Dicho sea de paso, al pueblo de Judá, del cual Daniel era parte, les permitió reconstruir el templo, les permitió adorar a su Dios, les permitió hacer un sinfín de cosas sin interferir, sin injerencia directa de este reino de los medos y persas, y de esa misma manera trató a los diferentes pueblos, construyó un imperio basado prácticamente en una especie de libertad religiosa y también respetando diferencias culturales. Aparte de ya destacarse por un sistema administrativo bastante avanzado para la época, Ciro el Grande creó el cilindro de Ciro, el cual abarcaba 3 continentes: Europa, Asia y África. Fue uno de los grandes logros prácticamente de Ciro el Grande en esa época en particular. Una de las cosas que también llama la atención de Ciro el Grande en Persia es que fue alguien que se dedicó a mejorar la infraestructura de todo su imperio, creando incluso mejoras en grandes ciudades y carreteras. Llegó a construir una carretera que medía 2.700 kilómetros de largo, cosa que para la época era sumamente avanzado. Crearon sistemas también de irrigación para sus cultivos, es decir, que Ciro en su época desarrolló tecnologías avanzadas que también llamaron la atención
y los pusieron en el ojo del mundo para aquella época como un imperio real y un imperio muy avanzado. También se cree que los persas unificaron una moneda, la cual le llamaron el dárico. Esa les permitió a ellos prácticamente desarrollar el comercio sin ningún obstáculo, crecer financieramente. Definitivamente fue algo grande. Recuerden que en la profecía, la estatua con la cabeza de oro que representaba Babilonia como el reino del cual les mencioné en el video anterior de verdades bíblicas, era sucedido por los persas, que también se ensancha y se hace grande, pero recuerden que todo iba en sucesión. El reino de Media y de Persia también iba a ser sucedido por otro reino, el cual vamos a tomar el tiempo de hacer un video para eso, donde Alejandro el Grande hace una conquista histórica de este reino, porque acuérdense que estos reinos ya habían crecido financieramente, militarmente, en todos los aspectos para convertirse en una potencia mundial, pero eran milagrosamente y cumpliendo la profecía sucedidos por otro reino, a pesar de, y ya vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las causas que llevaron a Medo-Persia a caer frente a Alejandro el Grande en aquella época. Básicamente la caída del reino de los medos y persas, a pesar que nosotros sabemos que ya era un plan que estaba trazado y explicado en la profecía de la estatua de Nabucodonosor, la principal razón fue un debilitamiento, una erosión en la política de los medos y los persas, que llevó años incubándose y llegó a dar sus frutos al final. Ese cambio de gobiernos, ¿verdad? Con los diferentes Daríos, a los cuales incluso llegaron a considerar a Darío III como uno de los más incompetentes todavía, que gobernaron el reino de los medos y los persas, habiendo erosionado este reino por la corrupción, también el debilitamiento de sus fuerzas militares, el alto gasto que esto representaba para los medos y los persas, también lo llevó definitivamente a tener problemas serios económicamente. Y todos sabemos que cuando la economía se debilita en un país, es una señal prácticamente de que en todo su contexto está débil el país y está vulnerable ante cualquier ataque, porque no tiene los fondos suficientes para alimentar a sus tropas, para proveerlas de todos los materiales, pertrechos y toda la logística que conlleva la defensa de una nación. En este caso, los medos y los persas ya tenían, a través de sus gobernantes corruptos, problemas en su logística militar, y también definitivamente los altos costos y los impuestos les habían debilitado también su economía. La economía no era la mejor en el tiempo que fueron conquistados. Como ustedes saben, pues todos estos líderes tenían un impacto en este gran reino que había conquistado a Babilonia. Por ejemplo, otra de las cosas eran que muchos de los monarcas, de los reyes y de los gobernantes que llegaron a tomar el poder en Medo-Persia, eran personas de grandes lujos, como Jerjes I, Darío III, y se gastaban gran parte de los recursos del país que podían haberse sido utilizados en educación, en salud y también en logística de guerra, en lujos de ellos prácticamente. Además, otra cosa que le pasó factura a los medos y los persas fueron que ustedes saben de que ellos fueron muy abiertos a la multiculturalidad. Entraron también conflictos de estas culturas que se habían conservado con el paso de los tiempos, y ya al
encontrarse con líderes más débiles, comenzaron a haber rebeliones que fueron descentralizadas del gobierno Medo-Persia, pero sí que afectaron en la logística ya total como el reino. Un ejemplo fue Egipto, que prácticamente llegó a desligarse del reino, creando desestabilidad en el gobierno central, si podemos llamarlo así, de Persia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la parte externa, ya que generó que la gran Medo-Persia, ¿verdad? Cayera. Bueno, vamos a hablar también del factor externo. En el 334 a.C. ya había tomado fuerza el reino de Alejandro Magno. Definitivamente los macedonios ya habían crecido bastante militarmente. Y si ven, tiene bastante parecido con lo que fue la sucesión babilónica, en donde los persas eran los que habían crecido. Esta vez ya Alejandro el Grande había crecido con logística militar a tal grado que ya estaba listo para una invasión. Pero para que haya una invasión tiene que haber también un debilitamiento. Y eso fue lo que sucedió con los medos y los persias, en donde Darío III, que fue el más ineficaz, ya había perdido toda legitimidad y toda confianza de sus reinos que ellos habían conquistado. Entonces eso fue prácticamente lo que genera ese debilitamiento. También genera de que Alejandro el Grande obtenga el éxito cuando él hace la incursión o invade en 334, como yo les mencionaba, invade a Medo-Persia. Y ahí es donde entra el siguiente reino. Después de una batalla muy decisiva que se llamó Gaugamela en el año 331 a.C., ahí empieza y se consolida el imperio del gran Alejandro Magno, que era el imperio de Grecia, que en la estatua ya representaba el metal, el pecho y los brazos Medo-Persia, y la cabeza en sí, la cabeza de oro Babilonia, oro, plata y bronce. El imperio de Alejandro el Grande fue el imperio representado por el bronce. Si notamos, los metales van perdiendo calidad, si le pudiéramos decir así, o también valor en sí. El oro es mucho más caro, la plata ya un poco menos, el bronce mucho menos, pero el caso es que eran reinos mundiales. Alejandro el Grande o Alejandro Magno llegó a decir que en su reino nunca se ponía el sol, porque cuando en uno de sus países de su reino estaba amaneciendo, en el otro ya estaba poniéndose el sol, es decir, nunca se quedaban sin el sol. Ese era uno de las formas de que él, ¿cómo se llama?, hacía alarde de la grandeza de todo su reino. Vamos a ver un poquito sobre cuánto duró el reino de Alejandro el Grande, pero va a ser en el siguiente video porque no quiero alargarme más. Pero ese fue prácticamente el segundo reino que estaba profetizado ya a través de ese sueño en la estatua de Nabucodonosor. Déjame saber en los comentarios qué opinas de cómo la profecía que Dios muestra en ese capítulo 2 es tan exacta, y también si conoces un poco más de la historia. Esto no está, todos estos detalles no están en la Biblia, pero sí es historia pura en la que uno puede corroborar que la profecía dada en la Biblia es una profecía exacta, y es una profecía que nos lleva a creer de que todo Dios lo tiene planeado, y todos esos reinos la sucesión de esos reinos se ha cumplido,
simple y sencillamente porque Dios está al control y Dios tiene su plan establecido y en un momento dado su reino aparecerá para gobernar este mundo y también el universo entero. Saludos amigos, si tú eres una persona estudiosa de la Biblia, déjamelo saber en los comentarios qué opinas. También si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, yo te invito a hacerlo y contáctanos, busca también, puedes buscar una iglesia, asiste a la iglesia, trata de reconciliar tu vida con Dios. Y si ya eres un miembro activo de la iglesia, no te desanimes, sigue adelante, síguele dando tus dones a la obra del Señor. También si tienes un talento especial puedes dedicarlo para Dios y seguir confiando en esta profecía bíblica que nos descubre cómo Dios tiene todo planeado y tiene formas de dárnoslo a conocer a nosotros. Saludos, muchas bendiciones para ti y también para tu familia. Espero, con la ayuda de Dios, verte en un video nuevo. Dale like, comparte si es así lo que tú deseas y te deseo bendiciones para ti y para tu familia. Saludos.